Gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes en este día hermoso que ha hecho el Señor. La Biblia dice que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Les habla el pastor Orlando Cabrera Ortiz de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey. Y hoy estamos una vez más estudiando la palabra del Señor. En las últimas 3 semanas hemos estado estudiando sobre el tema atacando la ansiedad. Uno de los grandes problemas que hemos vivido en estos últimos 2 años y medio aproximadamente es el hecho, 2 años, la pandemia. Hemos estado teniendo problemas con una pandemia, hemos estado en una situación que no es muy agradable a cada uno de nosotros, encierros, mascarillas y cuantas otras cosas que nos han causado y nos han creado a muchos de nosotros ansiedades, preocupaciones, afanes. Y hay veces que en medio de esta circunstancia, en vez de poner la mirada en el Señor, ponemos la mirada en el problema, cómo me afecta el problema, no salgo del problema, porque Dios permite el problema. Y todas estas cosas causan que vivamos en una continua ansiedad. Y una ansiedad que muchas veces también nos lleva al pánico. Por eso estamos hablando sobre este tema, porque la palabra de Dios nos da muchas herramientas para poder enfrentarla y poder vencerla. Dios quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón a lo que Él dice en su palabra, porque solamente su palabra es la única que puede causar la diferencia, puede traer diferencia en medio de la crisis, sea la pandemia o sea la crisis que podamos estar pasando. Yo creo en el poder de Dios. Yo creo que somos humanos, no estamos exentos de pasar por estas situaciones, pero creo que Dios es fiel y poderoso para cumplir, guardar su promesa en la vida de cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia en esta mañana. Venimos ante ti con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado nuestro corazón de mala conciencia y lavado nuestro cuerpo con agua pura, manteniendo firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Tú nos das las herramientas para vivir, aleluya, anclados, amparados bajo la sombra del Altísimo. Es ahí donde único podemos vencer, es donde podemos caminar en victoria sobre la crisis, en victoria sobre toda tempestad, porque solamente mirándote a ti podemos llegar a la meta. Gracias, Padre. Recibimos tu palabra con espíritu de mansedumbre y somos rápidos para obedecer tu palabra. Meditaremos en ella, profundizaremos en ella, la haremos nuestra, la pondremos en práctica y ciertamente tú te glorificarás. Glorifícate en nuestras vidas, glorifícate en medio de la pandemia, glorifícate en medio del dolor, de la enfermedad, de la angustia, de la pérdida y danos tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús. Amén y amén. Vaya conmigo a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Y yo creo que usted vea algo interesante. Es que la Biblia nos muestra a nosotros que los hombres de la Biblia también pasaron por dificultades. Los hombres de la Biblia pasaron por problemas como los pasamos nosotros. Pasaron por ansiedades, preocupaciones, pánico, falta de fe, como también muchos de nosotros. Y en medio de esas circunstancias, el Señor nunca los abandonó. Mira, métete en el corazón que Dios nunca te abandona. Tú puedes estar pasando por una situación de crisis en esta hora, pero Dios nunca te abandona. Este es el momento de llenarnos de la palabra del Señor, de llenarnos de la gracia del Señor, llenarnos de la gloria del Señor. Que no haya espacio alguno en nosotros para la preocupación, la ansiedad y todas aquellas cosas que vengan a robarnos la paz. Hoy quiero hablarte, al principio de esta enseñanza, quiero hablarte del apóstol Pedro, un hombre como nosotros, un hombre lleno de muchas emociones como nosotros, un hombre que caminó con el Señor, pero fracasó muchas veces, al punto de que en un momento dado negó al Señor. ¿Y sabes qué? Dios lo levantó, Dios lo restauró, Dios le dio el privilegio también de escribirnos a nosotros experiencias gloriosas en medio de la ansiedad, porque Pedro, vas a ver en estas escrituras que Pedro fue un hombre ansioso, era un hombre preocupado, era un hombre que era muy ligerito, como muchas veces tú y yo también lo hemos sido. Y la Biblia nos muestra las grandezas
y los fracasos de esta gente para que nosotros entendamos que Dios puede trabajar con nosotros y que con cada uno de nosotros hay esperanza. Tú que estás ahí, que estás escuchando la palabra del Señor, pensando y haciéndote tantas preguntas, no hagas preguntas, solamente recibe la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche para que hagas venir sobre tu vida el éxito que Dios quiere. Y cuando digo éxito, es la manifestación de Dios en tu vida. Mateo 14, verso 22. Mateo 14, verso 22. Estoy leyendo en este instante de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Aquí se acabó la campaña que había en este lugar en particular. Y él le dice a los discípulos, váyanse ustedes adelante. Había que cruzar el charco, había que cruzar al otro lado. Y Jesús le dijo, váyanse en adelante, que yo los cojo luego. Y dice, y así él despedía también la multitud, como dice el verso 22, verso 23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Él le dijo a los discípulos, váyanse en adelante. ¿Sabe por qué? Porque él tenía algo importantísimo que hacer, algo que era la herramienta principal que él usaba, y era el tiempo de oración, el tiempo de comunión con Dios. Marca eso. Jesús tenía como prioridad siempre, antes de una campaña, después de una campaña, antes de hacer milagros y después de hacer milagros, siempre estaba en comunión con el Padre. Mete eso en el corazón, porque ya vimos en las enseñanzas anteriores, Filipenses nos dijo que por nada estemos ansiosos, sino que presentemos nuestras peticiones y oraciones con acción de gracias. ¿Ve? Lo que nos va a quitar a nosotros la carga, lo que nos va a quitar a nosotros la ansiedad, lo que nos va a quitar a nosotros todas estas cosas que nos molestan continuamente es la oración, el hablar con Dios, estar a solas con Dios, en ese momento de tranquilidad. Jesús dice aquí que después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. O sea, que Jesús tuvo un tiempo, un buen tiempo en oración después que despidió a sus discípulos. Así que si en ese buen tiempo que Jesús estaba orando, los discípulos estaban viajando. ¿Y usted no cree, pensando yo aquí ahora, usted no cree que mientras él estaba orando al Padre por las necesidades de la gente, no estaba orando para que Dios guardara a los discípulos en el camino hacia el otro lado? Me parece a mí que sí. Pero verso 24, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra, así que el tiempo que Jesús estaba pasando en oración era un tiempo de caridad y era el tiempo a la misma vez que los discípulos estaban viajando. No pierdes eso de perspectiva. Pero la barca ya estaba muy lejos de la tierra y era azotada por olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, eso es entre 3 de la mañana a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Oiga eso. Ellos se fueron en la barca y Jesús se fue caminando por encima del mar. Paddleboard, ¿qué le llaman? No, él iba caminando por encima del mar, porque él era el Dios hecho carne. Él era el Todopoderoso. Él era Dios que había venido en carne para suplir la necesidad de los hombres, suplir la necesidad nuestra. Y él tenía dominio sobre todo. Él tenía dominio sobre todo. Y eso tú y yo lo sabemos como creyentes en Cristo Jesús. Y dice que vino a ellos andando sobre el mar, verso 25, verso 26. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. De miedo se pusieron a gritar. Y usted no me diga a mí, si yo llego a estar ahí, yo hubiese reconocido a Jesús. Usted no sabe las tinieblas que había en ese lugar. Usted no sabe la situación que estaba ocurriendo en ese lugar. Usted no sabe lo que verdaderamente ellos estaban viendo. Ellos quizás estaban viendo la sombra por la neblina, las olas estaban
¿verdad? Estaban embravecidas, estaban azotando la barca. Ellos estaban nerviosos y cuando uno está nervioso y cuando uno tiene, usted sabe, cuando uno le da miedo, uno se imagina y ve cosas que no son. Y dice la Biblia, es un fantasma y de miedo se pusieron a gritar, pero enseguida Jesús le dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Wow. ¿Sabes algo? Hago un paréntesis ahí. ¿Cuántas veces el Señor nos sigue diciendo esas mismas palabras a nosotros? Cuando nos sentimos fracasados, nos sentimos sin el dinero adecuado para pagar nuestras deudas, cuando nos encontramos solos, cuando nadie nos respalda, cuando nos sentimos de tantas formas y maneras que nos deprimen, nos oprimen, nos angustian, nos entristecen, nos ponen en una esquina. ¿Sabe cuántas veces el Señor te dice a tu corazón, tengan ánimo, soy yo, no temas? En otras palabras, no temas ni desmayes, yo estoy contigo. Él estaba diciendo a los discípulos, no teman, soy yo, tranquilo, hey, hey, Pedro, hey, amigos, hermanitos, tranquilo, soy yo. Y Pedro, como de costumbre, verso 28, le respondió, Señor, fíjate la duda, si eres tú. Él no estaba seguro si era Jesús, pero él sabía que había algo en Jesús que le podía dar seguridad. Él sabía que había algo en Jesús que le podía dar tranquilidad de espíritu. Aunque lo dudaba, en medio de la duda, él tuvo la sinceridad de corazón para decir, si eres tú, mándame, mandato, mándame que vaya a ti sobre las aguas. ¿Sabe qué hizo Jesús? Le dio su palabra. Jesús le dio su palabra. Lo mismo que hace contigo y conmigo hoy. Cuando estamos afanados, turbados, cuando estamos con miedo, Él nos sigue dando su palabra. Y cuando adquirimos, recibimos y actuamos sobre su palabra, vamos a hacer lo mismo que hizo Pedro aquí. Vamos a caminar por las aguas, vamos a caminar por la tempestad, vamos a caminar por encima del problema. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mirando la palabra, mirando al verbo hecho carne, mirando a Jesús, el consumador de nuestra fe. Eso fue lo que hizo Pedro en ese momento. Pedro actuó y dijo así. Ven, le dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas. Así que fíjate que la escritura está diciendo que Pedro caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Él caminó, porque si no, al poner el pie en el agua se hubiese hundido rápido. Él caminó porque al mandato de la palabra del Señor, cuando la palabra es obedecida, caminamos por encima de las aguas. Y dice, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. O sea, cuando el Señor del mandato, uno camina en fe, puesto los ojos en Jesús. Mientras vamos mirando a Jesús, vamos caminando por encima de la tempestad, vamos caminando por encima de las aguas. Pero, igual que nos pasa a nosotros, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Vamos caminando por encima del problema, mirando a Jesús, pero tan pronto sentimos el problema, sentimos el peso, sentimos la carga, ¿qué hacemos? Quitamos la mirada de Jesús y al igual que Pedro, nos hundimos. Oiga, y el Señor es tan misericordioso y tan bueno que aún resbalando, aún hundiéndonos, aún fallando, Él está ahí cerca para decirte, estoy aquí para salvarte. Estoy aquí para liberarte. Estoy aquí
para restaurarte. Eso fue lo que Jesús hizo con Pedro. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe? Hay veces que yo me he sentido así también. Hay veces que he sentido cuando el Señor me dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué quitaste la mirada de mí? ¿Por qué quitaste la mirada de mi palabra? Cuando ponemos la mirada en la palabra, vamos a sostenernos. Vendrán los vientos, vendrán los vendavales, como dice allí en Mateo 7:24 en adelante. Porque si nuestra casa está fundamentada sobre la roca, van a venir los vientos huracanados, van a venir las tormentas de la vida. Pero por cuanto estamos firmes en la roca, nos vamos a mantener en pie de lucha. Nadie le ha dicho a usted que usted no va a tener problemas en esta vida. Nadie le ha dicho a usted que usted no le va a venir la enfermedad o le va a venir la macacoa en el momento que sea. Pero lo que yo sí sé es que podrán venir todas estas cosas. Y el Señor dijo que estará conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. ¿Sabes qué? Puedo estar en una cama, y lo he estado. Puedo estar en una mesa quirúrgica, lo he estado. Pero tengo la certeza de que el Señor está ahí para ministrarme la paz que necesito en medio del momento difícil. Óigalo bien, en tu momento difícil, Dios no te ha abandonado. Es tiempo de echar nuestras cargas sobre el Altísimo. Es tiempo de echar nuestras cargas sobre el Señor. Dios va a tratar con nosotros. Dios va a tratar en tu matrimonio. Dios va a tratar en tu hogar. Dios va a tratar en tu salud. Dios va a tratar en lo que sea que tú estés pasando. Dios no te abandona. Dios está contigo como poderoso gigante, porque el cielo y la tierra pasarán. Oiga bien, pero su palabra es eterna, su palabra vive por los siglos de los siglos, su palabra es eterna, su palabra no pasará, alabado sea el nombre de Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo he dudado, yo he tenido poca fe. Oiga, ¿cómo usted va a alimentar esa fe? Con la palabra del Señor, creyendo que cada una de estas palabras no caen al piso, no caen a tierra, que Dios sostiene su palabra, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo dijo, Dios lo ejecutará. Alabado sea el nombre del Señor. Y suena fácil para mí, usted pensará, no hermano, yo he pasado por estas circunstancias también. Yo he dudado, yo he temblado, yo he fracasado, yo he fallado muchas veces, pero el Señor me ha levantado, el Señor me ha restaurado. La gente piensa que los pastores no tienen problemas. Los pastores tenemos muchos problemas, nuestros problemas propios, los problemas familiares, los problemas de la iglesia. El apóstol Pablo decía, y lo que es aún la preocupación por la carga que estaba poniendo de mucha situación a Pablo, era la preocupación por las iglesias. No estamos exentos de problemas, no estamos exentos de preocupación, pero la Biblia dice que echemos sobre él nuestra carga, que es lo que más adelante vamos a ver lo que Pedro enseña, lo que Pedro explica por la experiencia propia. Alabado sea Dios. Así que cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó, porque el que controla los vientos estaba allí, el soberano estaba allí, estaba con ellos. Tal vez ellos no lo habían reconocido. Y dice, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó, entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. ¿Y por qué no lo pensaron antes? Porque a nosotros, al igual que a ellos, se nos va de vez en cuando la guagua, se nos va el transporte, nos metemos en la transportación equivocada, nos desviamos. Pero si ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, llegaremos a puerto seguro, porque así lo declara la palabra del Señor. Así que el apóstol Pedro estaba angustiado, se angustió, se preocupaba en ahogarse cuando estaba caminando sobre el agua. Pero a pesar de que Jesús estaba allí con él, se preocupó, quitó la mirada del maestro. Yo imagino que él también se sorprendería al verse caminar por las aguas. Wow. Pero cuando se sintió al primer bofetón de aquel viento, quitó la mirada de Jesús y cayó. A él le preocupaba también lo que Jesús iba a pasar en su camino al Gólgota.
en su camino a la crucifixión. Pedro no había recibido esa revelación en su corazón de lo que Jesús iba a hacer por nosotros en el Calvario. Le preocupaba tanto lo que iba a suceder que en medio de todo aquel ejército de soldados romanos que vinieron para arrestar al maestro, Pedro sacó la espada y quería guerrear contra todos ellos para defender al maestro. Tenía una buena causa en su corazón, defender al maestro, pero ese no era el tiempo, ni el propósito, ni la forma, ni la manera que Dios lo había establecido. Al punto que le cortó la oreja a uno de ellos llamado Malco, al cual Jesús también sanó. Y eso lo puede encontrar en Juan capítulo 18, versos 2, 3 y también el verso 10. Puede leer el capítulo Juan, 18 de Juan para que usted pueda ver esa historia. Se preocupaba por Jesús siendo crucificado al punto de tratar de ordenarle al Dios del cielo que no fuera la cruz, que detuviera la crucifixión. En Mateo 16, 22 en adelante, usted puede ver cuando Pedro se opone a que Jesús fuese al Calvario y que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Recibió una reprensión profunda del maestro, porque Pedro vivía una vida de preocupación. En vez de estar pendiente a la revelación que Jesús estaba trayendo, estaba pendiente a las emociones y estaba pendiente a las situaciones adversas que no podía entender. También nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. Pero sin embargo, a pesar de que Pedro tuvo problemas con la ansiedad y tuvo muchas ansiedades, imagínese usted que el primero que siempre decía algo era Pedro. Aprendió a tratar con ella. Él no pasó la lección en los eventos vistos en los versos anteriores. Él aprendió la lección en eso. Podemos ver que él aprendió esa lección en todos esos versos que hemos leído hasta ahora o hemos citado hasta ahora. Porque hay algo que quizás no habíamos comprendido en este tema de la preocupación. Y es que Pedro nos va a mostrar a nosotros la conexión que hay entre la humildad y nuestra capacidad para vencer la ansiedad. Tal vez no hemos visto esto de esta forma, pero tenemos que aprender a ser humildes y a reconocer quiénes somos nosotros, nuestra limitación humana y entender que la capacidad total de la victoria que podamos tener es por medio de la gracia, por medio de la virtud de la palabra del Señor a nuestras vidas. Y Pedro lo aprendió. Pedro lo aprendió. Usted dirá quizás tarde, pero es mejor tarde que nunca. Alabado sea el nombre del Señor. Hay veces que nuestras emociones nos controlan tanto y no nos damos cuenta que nuestras emociones nos están guiando a nuestro propio orgullo, a nuestra propia arrogancia, porque nosotros queremos satisfacer o queremos nosotros resolver nuestros problemas con nuestra propia capacidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma. Tiene que ser como yo entiendo que es y no como Dios entiende que es. Hay cosas que Dios hace en su vida y en la mía que nunca lo entenderemos. Algunas las podemos entender con el camino, en el camino. Hay otras que nunca la entenderemos. Alabado sea Dios. Yo sé que estas son cosas fuertes, pero Dios quiere que tú y yo como iglesias aprendamos a tener la mente de Cristo, la capacidad de pensar como Cristo, y lo podemos obtener por la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Pedro 5, desde el verso 5, quiero que vea conmigo esto. Dice asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Eso de sujeción es importante, porque la sujeción en los aspectos bíblicos habla de humildad, habla de obediencia, habla de respeto. Y dice, y todos revístanse de humildad, vaya marcando,
en su trato mutuo. O sea, no es que usted me trata a mí con humildad, sino que yo también lo trato a usted con humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El problema es que cuando pensamos que las cosas tienen que hacerse como pensamos nosotros, nos convertimos en soberbios, arrogantes, orgullosos, egocéntricos y hasta idólatras, porque queremos ensalzarnos a nosotros por encima de las ideas que tiene Dios. Dios establece unas cosas y nosotros queremos hacer otras porque yo entiendo que este es el mejor camino. Dios es soberano. Oh, hermano, si aprendemos estas cosas, podemos vencer la preocupación, la ansiedad, el temor y todas estas cosas que atacan nuestra mente. Y él dice, todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y qué es lo próximo que dice? Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense, humíllate, rebájate, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios tiene cuidado. Dios se preocupa por su iglesia. Dios cuida a su iglesia. Dios guarda a su iglesia. Tú y yo somos iglesia. Él tiene cuidado de nosotros. Así que cuando Pedro dice, vístanse de humildad en su trato mutuo unos con otros, él tenía una imagen específica en su mente. Él usó un término griego que significa atar algo sobre usted mismo con un nudo o un arco. Llegó a referirse sobre todo a un delantal de trabajo. Un esclavo o esclava de aquel entonces se ponía un delantal sobre su ropa para mantenerlos limpios. Al igual que usted lo hace cuando comienza una tarea donde hay sucio envuelto. La palabra se convirtió en sinónimo de servicio humilde. Nos habla de humillarnos, nos habla de servicio, nos habla de revestirnos de humildad. Y quiero que usted entienda algo. La humildad es la actitud de que usted no es demasiado bueno para servir a los demás y no es demasiado grande para agacharse. La humildad es la actitud de que usted no es demasiado bueno para servir a los demás y no es demasiado grande para agacharse. ¿Sabe? La humildad en el tiempo antiguo no era considerada una gran virtud y en el mundo de hoy es igual. Ser humilde, si usted es humilde, lo aplastan. Si usted es humilde y el que es humilde nunca lo dice, actúa como tal. Es una virtud que viene del Espíritu de Dios. Lamentablemente hemos vuelto a los tiempos en ese sentido. La gente humilde de hoy en día son objeto de burla y pisoteada. El mundo los llama los débiles. Si usted y yo somos humildes, nos humillamos ante la palabra de Dios que nos dice lo que nos dice en cuanto al amor de Dios, al trato con los otros, a la tolerancia, al soportar los unos a los otros, el caminar en el amor ágape del Señor aún con nuestros enemigos y los que nos persiguen. La gente nos oye hablar de esas cosas y actuar sobre esas cosas y dicen que somos débiles. Porque en su lugar se exalta el orgullo, que usted aparenta ser fuerte, usted tiene la apariencia de ser el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Y nos lleva a una arrogancia y un ego desbocado, equivocado. Y aunque la sociedad no fue diferente en los días de Pedro, Pedro llama a sus lectores a ser diferentes. Vamos humillando bajo la mano poderosa del Señor. Vamos humillando en la gracia del Señor. Vamos humillando en el consejo de Dios. Porque tal vez en el consejo de Dios hay cosas que hacemos que son diferentes a lo que el mundo hace y piensa. Mas, sin embargo, estamos viviendo en la capacitación del Espíritu que nos lleva a ser libres de la ansiedad. En la Nueva Traducción Viviente, 1 Pedro 5, del 5 al 7, dice: del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos.
y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Así que vamos a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, actuando sobre la palabra, orando, sirviendo con gracia y amor. Y vamos a tener victoria sobre nuestra crisis, la que sea. Para apoyar su exhortación a vestirnos con humildad en nuestro trato mutuo, Pedro cita Proverbios capítulo 3, verso 34. Proverbios 3:34, donde dice que el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. La versión griega dice: el Señor se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y Santiago 4, verso 6 expresa exactamente lo mismo. Tenemos que aprender a humillarnos ante el Señor, humillarnos ante su palabra, humillando lo que Él ha dicho. Coger nuestras preocupaciones y echarlas en los hombros del Señor. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esos versículos que vimos de Proverbios, como de Primera de Pedro 5, sirven de motivación entusiasta para mostrar humildad. En términos simples, seremos bendecidos si somos humildes y vamos a ser aplastados si no lo somos. ¿Por qué? Porque va a caer sobre nosotros la carga de la preocupación. Vamos a estar tan cargados con otras cosas, con hacer las cosas a mi forma y a mi manera, vamos a estar preocupados aún con eso. Más allá de las cosas que nos comemos, nos vestimos y las demás cosas que pertenecen a la vida, vamos a estar afanados. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el yo por encima de todo. La Biblia dice, con Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. Aleluya. Así que una de las bendiciones de la humildad es la capacidad para hacer frente a la ansiedad. Cuando nos humillamos ante Dios, cuando nos examinamos a nosotros mismos, cuando vemos si estamos caminando en el carácter de Dios, entonces la preocupación, la ansiedad, el pánico, lo vamos a ver de otra forma. Lo vamos a ver como esos vientos que vienen a atacarnos a nosotros, pero que Jesús está con nosotros en la barca, en la barca. Aleluya. Por otro lado, el orgullo solo agrava los problemas cuando se rinde a la preocupación. Porque estar preocupado es pensar que yo puedo vencer las circunstancias. Pero el problema es que no sabemos cómo, no sabemos cuándo, no tenemos las herramientas, pero cuando las echamos sobre el Señor sabemos que en su momento adecuado, Él va a suplir nuestra necesidad. El orgullo usurpa la posición preeminente de Dios. Usted no puede descansar en la soberanía de Dios cuando arrogantemente exalta sus deseos, opiniones al mismo nivel o por encima de los del Señor. Déjame repetirte este pensamiento. Usted no puede descansar en la soberanía de Dios cuando arrogantemente exalta sus deseos, opiniones al mismo nivel o por encima de los del Señor. Tenemos una gaveta con todos los papeles de las cosas que podemos hacer, que vamos a hacer, que queremos hacer, que deseamos hacer, que vamos a establecer. La pregunta mía, ¿eso es lo que Dios quiere hacer en este problema? ¿Esa es la forma que Dios te está mostrando trabajar con el problema? ¿Estás descansando en Él o estás descansando en tu propia opinión, en tu propia forma de pensar? Tú no puedes estar por encima de Dios, yo tampoco. Por eso fracasamos y nos preocupamos, porque va a llegar el momento que Dios nos suelta herido y vamos a chocar con nuestra realidad de que no se puede. No se puede. Así que la humildad mantiene las prioridades en el orden correcto. Esto le impide ser abrumado por sus propias circunstancias y en su lugar se centra la atención en los planes, propósitos de Dios en medio de esas mismas circunstancias. Quizá nuestro enfoque de la situación inmediata
nos ayuda a apreciar lo que el Señor está realizando detrás de la escena. Dios está trabajando. A veces estamos preocupados con un asunto y lo que no sabemos que detrás del telón Dios tiene todo resuelto, esperando que usted y yo confiemos en Él para que Él haga lo que desea hacer. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Así que la humildad también nos pone en el calendario de Dios y no en el nuestro. Como dice Pedro, para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. Él nos exalte a su debido tiempo. Dios tiene la contestación a tu problema, pero tienes que esperar y confiar en Él. Si tú te metes en el tiempo tuyo a hacer las cosas como tú quieres, no vamos a ver lo sobrenatural y poderoso de Dios, la gloria de Dios. ¿Cuál es el debido tiempo? Su tiempo, no el nuestro. ¿Cuándo va a ser? Cuando Él haya cumplido su propósito. Dios cumple su propósito en nosotros en su debido tiempo. Tú puedes confiar en eso en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, en el momento que tú estés viendo esta grabación. ¿Podremos confiar? Yo quiero confiar en Él. Yo quiero esperar en Él. Yo quiero someterme a Él. ¿Que se nos hace difícil? Seguro que eso nos hace difícil, porque la carne se mete por el medio. El afán se mete por el medio y a veces es más fácil correr en el afán que correr en la fe. Es más fácil. Las cosas del mundo son más fáciles que las cosas del Espíritu porque vivimos en un mundo caído. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora que puede parecer un poco vago, no hay motivo para preocuparse. Dios tiene el tiempo perfecto. En efecto, nuestra salvación dependía de su tiempo perfecto. Pablo especificó lo mismo de la esperanza de la vida eterna. En Tito 1, del 1 al 3, resumiendo, dice, a su debido tiempo se manifestó a través de Jesucristo. A su debido tiempo, Jesús nació de una mujer. A su debido tiempo, Dios estableció su orden para tu vida y para la mía. Podemos y debemos estar seguros de que Dios nos exaltará de acuerdo a su tiempo perfecto. Dios tiene un tiempo perfecto. Pero es que nosotros que vivimos en un mundo tan afanado, con los afanes de esta vida, que vamos corriendo, 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 como el mundo corre, en vez de esperar en el Señor. Señor, dirígeme. Señor, guíame. Señor, déjame saber si cojo a la derecha, cojo a la izquierda. Fallamos, todos hemos fallado. Tenemos que reconocerlo, que todos hemos fallado. Sí, pero ¿qué clase de exaltación debemos nosotros entonces anticipar? Él nos exaltará en su tiempo perfecto. Y Pablo usa un término griego que habla de levantarnos para salir de nuestros problemas presentes. Para el cristiano, incluso la peor prueba es solo temporal. ¿Te escucho? Su prueba y la mía es temporal. Recuerde esa verdad, métala en el corazón. Cuando nos veamos tentados a concluir que debido a que no hay fin, parece que no hay fin a la situación, que no hay fin en absoluto, que parece que esto se va a tardar mucho. No lo crea ni por un momento. Dios ha prometido liberarnos. Amados, las pruebas, las circunstancias de la vida tienen fecha de expiración. El COVID-19 tiene fecha de expiración. Los problemas tienen fecha de expiración. Nosotros somos los que le damos lugar a que se extiendan, lugar a que se extiendan. ¿Cómo debemos comportarnos hasta el momento de la liberación prometida? ¿Cómo nos vamos a comportar mientras vemos que la situación se arregla? Pedro dijo, humillaos, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Vimos en enseñanza anterior, se preocupó por los gorriones, los lirios del campo. No se va a preocupar por ti, que eres hecho a su imagen y semejanza.
no te va a proveer a ti que fuiste hecho conforme al propósito eterno. Un corazón orgulloso como el que muchas veces hemos presentado no puede encontrar descanso en la soberanía de Dios. No podemos descansar porque queremos hacer. Y Dios está diciendo, para, detente, stop. Una persona que valora sus propios planes, opiniones, deseos por encima de todo, tiene a quién recurrir cuando la preocupación se desliza. De hecho, el orgullo allana el camino para un corazón ansioso. Somos orgullosos, pero va a ver que la carretera se acaba. Eso es una frase que usaba mi hermano Eliud. Déjalo que corran en esa área, que van a encontrar que al final la carretera dice no se puede pasar y tienen que volver hacia atrás. Quizás Dios te ha dejado que corras todo el camino y al final te dice tienes que volverte atrás y empezar de nuevo, poniendo la mirada en Jesús, el Señor de gloria. Pero hoy hemos visto la receta del apóstol Pedro para hacer frente a la ansiedad, la que posiblemente no habíamos visto antes, la humildad. Tenemos que ser humildes. ¿Sabe cuál es la mayor humildad? Aceptar lo que Dios dice. Servir a en la forma y la manera que Él establece. Estar preparados para el servicio, estar preparados para servir al Maestro, servir al Dios del cielo, servir a nuestro prójimo. Y en el camino Dios se va a encargar de que tu necesidad sea suplida. Alabado sea el Señor. La humildad requiere una gran confianza en un Dios cuidadoso. La base de esta confianza es el cuidado amoroso que Dios nos ha mostrado en repetidas ocasiones. Y tú lo sabes, usted lo sabe. ¿Cuántas veces Dios ha tenido tratos contigo y has visto la gloria de Dios? ¿Has visto la mano de Dios? Tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él cuando somos capaces de decir sin titubear, Señor, es difícil. A Dios no le molesta que tú digas, Señor, que es difícil, me es duro. Y Él va a tratar contigo. Él va a darte a ti la paz que necesitas para que aprendas a esperar y a confiar y a depender de Él. De eso es que se trata, de que Dios sea glorificado. Que podamos decirle, Señor, tengo problemas para el manejo de esta prueba, de esta emergencia, de esta situación, de esta circunstancia. Te entrego todo este asunto porque sé que te preocupas y cuidas de mí. Cuando yo miro hacia atrás me he dado cuenta tantas veces de que Dios ha tenido cuidado de mí en medio de mis carnalidades, preocupaciones, ansiedades, en medio de mi humanidad, aún en medio de eso yo he visto la gracia y la gloria de Dios. ¿Y sabe cuántas veces tenemos que arrepentirnos en un día porque le fallamos a Dios? ¿Sabe por qué? Porque está interesado en ti, en que tú llegues al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra que Pedro usó en el versículo 7 como echando se utiliza para describir el arrojar algo sobre otra cosa, como una manta sobre un animal de carga. Y esto lo pudimos ver claramente en Lucas 19, verso 35. Lucas 19, 35, cuando trajeron el burrito aquel, ¿se acuerdan? El asno aquel. Dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. De la misma forma que trajeron el pollino, y echando mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Amados, tomemos toda nuestra ansiedad, todo nuestro descontento, desánimo, desesperanza, cuestionamiento, dolor y sufrimiento por el que estamos pasando y vamos a echarlo en las manos del Señor. Vamos a ponerlo sobre el Señor. Vamos a echarlo sobre el Señor. Esa carga, échasela al Señor. Esa situación que tú estás pasando, échasela al Señor. Cámbiala por la confianza en Dios. Quien realmente tiene confianza y tiene cuidado, más bien, de cada uno de nosotros. ¿Saben un ejemplo de esto? Ana. Ana es un gran ejemplo de alguien que lo hizo. Ella no tenía hijos
lo cual era una prueba importante para una mujer judía en la antigüedad. Primera de Samuel nos dice lo que esta mujer hizo acerca de su problema. Si usted lee la historia, puede ir allá, Primera de Samuel, capítulo 1, del 10 al 18. El sacerdote pensaba que ella estaba ebria, pero ella no estaba ebria, ella estaba congojada, estaba cargada, estaba con una preocupación encima, al punto de estar casi molesta, aislada. Léelo. Pero ¿sabe qué pasó con ella? Porque ella no estaba triste al final, porque sus circunstancias no habían cambiado, ella aún no tenía hijos, pero ella te cambió cuando ella echó su atención en el Señor. Aún sin ver a su hijo nacer, ella echó sus circunstancias sobre el Señor. Ella no estuvo más triste, dice al final de esos versos en el capítulo 1, léalo, del 10 al 18. Cuando Elí le respondió en el verso 17, dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Sabe qué? Ella no tenía el hijo todavía, ella no había visto nada todavía, pero ella se fue con la certeza de que Dios tenía la contestación delante de él. Sus circunstancias no habían cambiado todavía. Ella aún no tenía hijo, pero ella cambió cuando ella echó su atención en el Señor. Cuando usted sigue leyendo el libro de Primera de Samuel, va a encontrar en el capítulo 2 y en el capítulo 3 que ella llegó a ser la madre del gran profeta Samuel. Y no solamente eso, en el capítulo 2, verso 21 dice que tuvo 3 hijos y 2 hijas, adicional a eso. Después de sufrir toda aquella situación de que no podía tener hijos, que era algo tan difícil para una mujer en el tiempo antiguo. Ana es una prueba de que cuando usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre su cuidado amoroso, Él los exaltará a su debido tiempo. Y no hay duda de que Pedro tenía el Salmo 55 en mente cuando escribió su primera epístola. Salmo 55, verso 22. Salmo 55, verso 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre. Oiga, no dejará para siempre caído al justo. ¿Por qué? Porque el problema tiene fecha de expiración. El problema tiene fecha de expiración. Eso no quiere decir que no se sienta inestable a veces. Piensen cómo Ana se sintió cuando el sacerdote lo acusó de estar borracha. A veces cuando estamos llevando cargas en sí mismas parecen demasiado grandes para soportarlo. La gente nos tratará insensiblemente y amontonarán más cargas sobre nosotros. Pero como Ana, podemos encontrar alivio a través de la oración al Dios que tiene cuidado. Dios tiene cuidado. La oración es el antídoto de la preocupación y del problema. Si necesita que se le recuerde de vez en cuando que Dios realmente se preocupa por usted, recuerde lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Puesto que el Señor adorna lujosamente los lirios del campo, ¿no cree que Él te vestirá? Puesto que Él alimenta fielmente a los simples pájaros, ¿no crees que Él te alimentará? Mi hermano, la madurez espiritual comienza en estos fundamentos. Una actitud de humildad ante Dios y los demás y la confianza en el cuidado de Dios. Repito, la madurez espiritual comienza con estos fundamentos. Una actitud de humildad ante Dios y los demás y la confianza en el cuidado de Dios. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Permite que esta palabra toque los corazones, las mentes, las emociones de aquellos que nos están escuchando. Trae paz al corazón, trae gozo, vida abundante y que juntamente podamos echar todas nuestras ansiedades sobre ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Permite que esta palabra llegue a lo profundo de tu corazón, medítala una y otra vez y juntos veremos la gloria del Señor. Gracia y paz en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.